Buenos días. Hoy iniciamos el nuevo módulo del webinar sobre eficiencia energética en edificaciones. El día de hoy abordaremos el tema de análisis espacial enfocado a edificaciones. Comenzaremos con una introducción sobre los conceptos de diseño bioclimático y confort térmico. Seguidamente hablaremos sobre los parámetros del confort que pueden ser ambientales o arquitectónicos. También hablaremos sobre las condiciones climáticas que influyen en el confort y por último hablaremos sobre la zonificación climática y abordaremos los temas de interpolación, algunos ejemplos y cómo se relaciona la zonificación con las estrategias pasivas de diseño. Comenzamos con la introducción. El crecimiento de la población y el desarrollo tecnológico han originado nuevas formas de confort para los habitantes, lo cual a su vez se traduce en una demanda creciente de energía. Bajo este escenario, el área de edificaciones ha tomado relevancia, dado que es responsable de alrededor del 40% del consumo de energía en las ciudades. En materia ambiental, las tendencias mundiales exigen normas y patrones que respondan a políticas energéticas cada vez más restrictivas, con lo que se persigue una disminución en las emisiones de gases contaminantes. Es por ello que la obra arquitectónica debe concebirse en armonía con el clima y con las características socioculturales, económicas y tecnológicas del país, pues sus efectos se reflejan en la calidad de los espacios habitables, el uso racional de la energía y el impacto ambiental. Como consecuencia de estas tendencias, surge la arquitectura bioclimática, que busca lograr un alto nivel de confort térmico y bajo consumo energético, adaptando la geometría, orientación y construcción del edificio a las condiciones climáticas de su entorno, mediante elementos y soluciones constructivas específicas. Para el diseño bioclimático de viviendas y edificios, es necesario realizar un estudio preliminar que tenga en cuenta, por un lado, el conjunto de parámetros interiores que determinan la sensación de confort, y por otro, el conjunto de variables exteriores que inciden sobre la ubicación concreta y particular del edificio considerado. Esto incluye características climáticas, topográficas, geológicas, entre otras. Las variables ambientales que sirven de insumo al diseño bioclimático son procesadas mediante técnicas de análisis espacial que serán abordadas en esta presentación. El confort térmico es un concepto subjetivo que expresa el bienestar físico y psicológico del individuo cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire son favorables a la actividad que se desarrolla. Se ha determinado que la mayoría de la gente se siente confortable cuando la temperatura oscila entre los 21 y 26 grados centígrados y la humedad relativa se encuentra entre el 30 y el 70%. Estos valores se aplican cuando las personas están vestidas con ropa ligera, a la sombra y relativamente inactivas. Las reacciones de confort o incomodidad térmica vienen dadas por tres aspectos principales: las condiciones climáticas como la temperatura y la humedad relativa, la producción de calor del metabolismo humano y la transferencia de calor con el ambiente. El siguiente tema es parámetros del confort. Los parámetros de confort son aquellas condiciones propias del lugar que inciden en las sensaciones de los ocupantes y pueden clasificarse en parámetros ambientales, que se refieren a las variables climáticas, y los parámetros arquitectónicos, como la adaptabilidad del espacio y el contacto visual y auditivo. Cabe destacar que estos parámetros pueden variar en el tiempo y el espacio. Para fines de esta sesión nos enfocaremos en los parámetros ambientales. La edificación debe entenderse como una barrera selectiva entre las condiciones climáticas exteriores y las condiciones ambientales interiores deseadas. El diseño urbano y arquitectónico deberá adaptarse a las condiciones climáticas del sitio. Cuando mayor sea la adaptación al entorno territorial y climático, menores serán los consumos energéticos.
Ahora veremos las condiciones macroclimáticas y microclimáticas que influyen en el confort. Las condiciones climáticas están dadas por la ubicación geográfica y pueden categorizarse en condiciones macroclimáticas y microclimáticas. Las condiciones macroclimáticas se originan por la pertenencia a una latitud y región determinada. Las variables ambientales más importantes son temperaturas medias, máximas y mínimas, humedad relativa, radiación solar, dirección y velocidad del viento. Las condiciones microclimáticas surgen de la existencia de accidentes geográficos locales, que pueden modificar las condiciones anteriores de forma significativa. Las más relevantes son pendiente del terreno, el relieve, las masas de agua y masas boscosas cercanas y el contexto urbano. La temperatura del aire es una condición macroclimática y constituye uno de los parámetros principales para determinar el grado de confort térmico de un espacio. Se refiere a la radiación solar que es acumulada por el suelo y luego entregada al aire como radiación infrarroja. Para el análisis de esta variable es importante conocer la evolución anual de la temperatura media mensual, así como las temperaturas máximas y mínimas medias del día tipo de cada mes. La humedad relativa del aire se refiere a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. La humedad relativa y la temperatura se encuentran relacionadas entre sí, pues la cantidad de vapor de agua en la atmósfera es variable y depende de la temperatura del aire. El aire, al aumentar su temperatura, es capaz de contener una mayor cantidad de agua. El aire contiene una mayor cantidad de vapor de agua si se encuentra cerca de fuentes de agua como el mar o lagos, y se encuentra en menor cantidad si se trata de climas áridos o desérticos. La humedad del aire influye en la sensación térmica si su valor es elevado. Durante un día de calor puede afectar negativamente la sensación térmica de un espacio, ya que impide que las personas pierdan calor por evaporación de agua, generando cierta incomodidad por el sudor. Pero, si este porcentaje de humedad relativa es muy bajo, el organismo también responde negativamente debido a que se puede deshidratar. Por ello, se estima que la humedad relativa debe rondar entre el 30 y el 70% para temperaturas entre los 15 y los 30 grados centígrados, pero estos valores pueden diferir de acuerdo a la estación del año. La radiación solar depende de la inclinación con que llega esta a la superficie de la Tierra y del ángulo en que se encuentra el Sol respecto del norte. Es importante también considerar la nubosidad y la época del año en que se quiera aprovechar la radiación del Sol. La radiación solar tiene un componente de radiación directa y otro de radiación solar difusa. Un análisis de radiación solar disponible en las cubiertas de los edificios permite también decidir acerca de las mejores ubicaciones para paneles solares térmicos. Los vientos son movimientos de aire debido a diferencias de presión en la atmósfera. Los parámetros del viento son la velocidad, que se refiere a la rapidez con que se mueve una masa de aire. Puede ser medida en kilómetros por hora y en metros por segundo. La dirección desde la que sopla el viento se mide con respecto a los puntos cardinales y es expresada en grados desde el norte geográfico. La frecuencia de vientos está referida a la cantidad de horas en que se presenta cierta velocidad del viento en determinado periodo. Para el reacondicionamiento pasivo de viviendas, la velocidad del viento constituye un parámetro muy valioso, pues produce corrientes que pueden ser aprovechadas para refrescar o calentar los espacios. Sin embargo, hay que tener presente que dependiendo de las velocidades alcanzadas por las corrientes de aire que llegan a la vivienda y de su procedencia, estas corrientes pueden ser apreciadas más como un inconveniente que como una ventaja, especialmente en invierno.
y por tanto el objetivo del reacondicionamiento será el de resguardar los diferentes espacios de estas masas de aire. En el caso que la temperatura del aire esté por debajo de la temperatura de la piel, la velocidad del aire provocará una pérdida de calor que generará una sensación de frescura, pero si es al revés, el cuerpo tomará calor del aire. Los datos climáticos de una localidad se pueden ver modificados por características del entorno geográfico del lugar. Es por esto que hay que considerar las condiciones microclimáticas del lugar donde se emplaza un proyecto. Entre estas condiciones tenemos la pendiente y el relieve. La orientación de una pendiente puede influir en la cantidad de radiación solar que recibe el edificio, en las sombras que se proyectan sobre él y la dirección del viento. La cercanía a cuerpos de agua modifica principalmente la humedad del aire y la temperatura. Lagos, estanques y el mar funcionan como reguladores térmicos gracias a la inercia de las masas de agua. Además, la cercanía del mar influye en la dirección del viento y su magnitud. Los ríos y esteros, en cambio, producen un enfriamiento del aire y aumento de la humedad relativa. La vegetación puede influir en todos los parámetros climáticos antes mencionados, dependiendo de la escala en que esté presente la vegetación. La capa vegetal absorbe la luz solar creando sombra, lo que disminuye el asoleamiento y la luminosidad de los edificios que se ven afectados por esta. También produce un aumento de la humedad por evapotranspiración, lo que modifica la temperatura del aire. La vegetación puede ser considerada como un factor previo al diseño o incluirse en el diseño de un edificio aprovechando sus ventajas y la gran variedad de especies existentes. También es importante considerar el contexto urbano, que se refiere a edificios cercanos, calles, aceras, parques, entre otros. Como último punto de la agenda tenemos la zonificación climática. La definición de los parámetros ambientales que vimos anteriormente sirven de insumo para la delimitación de zonas climáticas cuyas características indican la conveniencia de utilizar unas determinadas estrategias de diseño en edificación para mantener el confort. Variables como la temperatura y la humedad relativa pueden regionalizarse partiendo de mediciones puntuales de estaciones meteorológicas. Para ello se emplean métodos de interpolación que permiten crear capas raster de variables continuas a partir de los valores puntuales conocidos, realizando así estimaciones. El proceso de interpolación implica el empleo de conceptos de estadística espacial más o menos complejos según su formulación particular, de tal modo que los puntos cercanos a cada celda son los que determinan el valor estimado de esta. En términos generales, un método de interpolación es una herramienta que permite el cálculo del valor de una variable en una coordenada para la cual dicho valor no es conocido, a partir de los valores conocidos para otra serie de coordenadas. El número de métodos de interpolación es muy amplio y es importante recalcar que la bondad o no de uno u otro va ligada no solo al método en sí, sino también a la variable interpolada y al uso que se le dé posteriormente a la capa resultante. En algunos de los casos anteriores, los valores en las celdas guardan una dependencia no solo con los puntos que contienen la variable interpolada, sino también con otras variables de las que se puede o no disponer de información. Por ejemplo, para el caso de la temperatura, esta se encuentra influenciada por la elevación. De igual manera, las características del suelo tendrán relación con parámetros del relieve, tales como la pendiente o índices relacionados con la humedad. Estas variables que denominamos variables de apoyo o predictores
pueden incorporarse como datos de partida a algunos métodos de interpolación, aumentando así su precisión. En el INER se ha trabajado en la regionalización de variables climáticas para apoyar los requerimientos de información del área de eficiencia energética en edificaciones. Ejemplo de ello es la regionalización de la temperatura del aire mediante una técnica de corrección por la altura. Esta corrección considera la relación lineal existente entre las variables temperatura y altura, fenómeno denominado como gradiente térmico vertical. El análisis se llevó a cabo empleando los datos registrados por la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Se seleccionaron aquellas estaciones con registros continuos durante 10 años en el periodo de 1985 al 2009. Con esta información, se calcularon gradientes térmicos para los datos mensuales de temperatura media, mínima y máxima mediante funciones de regresión lineal. Seguidamente se realizó la transformación de los datos de temperatura considerando un valor de altura de referencia. Esta altura de referencia es el nivel del mar. Una vez que tenemos todos los valores de temperatura a un mismo nivel de altura, se procedió a interpolar estos valores mediante el método de Kriging ordinario. Este es un paso intermedio que genera una capa interpolada de los valores de temperatura, cuyos resultados se ven bastante generalizados. Una vez realizada esta interpolación, se llevó a cabo el restablecimiento de la distribución vertical de cada variable de temperatura, utilizando para ello un modelo digital de elevaciones con una resolución de 200 metros. Como resultado de este proceso, se generaron mapas mensuales de temperatura del aire, media, máxima y mínima, para el Ecuador. Este es el resultado final, y aquí podemos apreciar que este mapa considera la variable de altura, la cual resalta de manera evidente en el mapa. Vemos claramente cómo resaltan las zonas del Ecuador, la zona costera, la zona de la sierra en la parte central y la zona oriental. Vemos que la zona de la sierra presenta los valores de temperatura más bajos, lo cual se debe a la relación que existe entre la temperatura y la altura. La zonificación climática es de gran utilidad en las investigaciones sobre eficiencia energética en edificaciones y sirve de respaldo para generar propuestas en el diseño de edificaciones considerando estrategias de diseño pasivas empleadas en la arquitectura bioclimática. Tenemos en la tabla un ejemplo de una zonificación climática de la región andina considerando las variables de temperatura y humedad relativa. Se identificaron 6 zonas climáticas, cuyas características sirvieron para la asignación de las correspondientes estrategias pasivas de diseño de acuerdo a la literatura. Las primeras 2 zonas climáticas identificadas no cuentan con estrategias pasivas, dado que los valores de temperatura y humedad relativa se encuentran dentro del rango de confort para estas zonas. Vemos que para el resto de las zonas climáticas de la región andina, se sugieren estrategias pasivas de diseño que aprovechan al máximo la radiación solar. Con esto finalizamos la primera sesión del módulo de webinar sobre eficiencia energética en edificaciones. Muchas gracias por su atención.